Bienvenidos a Economía en Breve número 164, que en esta ocasión será un programa un poco diferente ante el reto que enfrentamos. Estamos ante una crisis de enormes proporciones y en un momento definitorio en la historia de la humanidad que marcará un antes y un después, y lo que hagamos tendrá repercusiones importantes para el mundo en los años por venir. Así se escribe la palabra crisis en chino, y me gustaría comenzar el programa haciendo una reflexión que hiciera el presidente Kennedy sobre esta palabra y la forma de escribirla. La primera parte quiere decir peligro, hay una situación de riesgo en la que nos encontramos, pero la segunda parte quiere decir oportunidad. Hay algo que podemos aprender o ganar de la situación. En este programa vamos a comenzar por revisar la primera parte, el peligro y los problemas que se nos vienen encima, y al final haremos algunos comentarios acerca de las oportunidades que habría que aprovechar para construir un mejor futuro. La pandemia sigue en expansión, como podemos ver en esta gráfica compactada, sumándose ya más de 318,000 contagios confirmados en el mundo, la mayoría en China, pero con números crecientes en Italia, España, Estados Unidos y Alemania. Los decesos suman casi 14,000, siendo Italia el país con más víctimas mortales a pesar de tener menos casos confirmados que en China, y seguida por España en tercer lugar. En esta tabla podemos ver cómo fue evolucionando el número de contagios en diversos países para comparar cómo va México hasta la mañana de este domingo 22 de marzo, lo que nos permite anticipar que vienen semanas complicadas. Ya en los medios internacionales especializados comienza a advertirse el fuerte impacto que tendrá la disrupción de la actividad económica, y algunos incluso advierten sobre una posible depresión económica global. Los mercados financieros se mantienen bajo una gran presión, como pueden ver en nuestra gráfica de 10 índices que perdieron 10.3% en la semana, a pesar de todas las medidas que han estado tomando los bancos centrales y los anuncios que han hecho diversos gobiernos. En esta siguiente gráfica pueden ver la dramática velocidad de la caída en nuestro promedio, que solo sería superada por lo ocurrido en el crash de 1929. El Dow Jones Industrial lleva una caída de 35% desde el pico que alcanzó hace unas semanas, borrando las ganancias de golpe, las ganancias logradas en la presidencia de Trump. El índice de la bolsa en México perdió 10% en la semana, como vemos en nuestra gráfica usual, y si vemos un periodo un poco más largo en esta otra gráfica, vemos también la velocidad con la que se han esfumado las ganancias de los últimos años. Nuestro tipo de cambio se depreció 11.3% en la semana, terminando en 24.42 pesos por dólar, con lo que acumula una depreciación de 32% respecto a los niveles que llegó a tocar en la segunda mitad de febrero, como pueden ver aquí. Lo que nos están diciendo los mercados financieros es que se avecina un gran problema, ya que la producción se va a ver interrumpida de forma abrupta en la mayor parte del mundo, lo que representa menos bienes y servicios para resolver las necesidades de las personas. Como decimos en México, nos cayó el chahuizle en nuestra milpita, y eso implica que habrá menos maíz para todos, quedando por ver cómo se van a repartir las pérdidas y cómo le vamos a hacer para que, una vez superada la emergencia sanitaria, reactivemos la producción. Para que vean cómo está cambiando el escenario, en este caso para México, les comparto estas gráficas donde vamos a ver lo que pronosticaban los economistas del sector privado en una de las encuestas más representativas que se levanta cada 2 semanas. Cada puntito de esta gráfica es el pronóstico de un analista específico en la encuesta levantada el 5 de marzo, con 2020 en el eje horizontal y el 2021 en el eje vertical. El cuadrito rojo representa el promedio de la encuesta, con 0.76% de crecimiento para el 2020 y 1.59% para el 2021. También incluimos el pronóstico de Hacienda en el triangulito verde y el de Banco de México en el rombo anaranjado. En ambos casos estos no cambian con la encuesta, ya que son los últimos publicados hace algunas semanas o un poco más de tiempo en el caso de Hacienda. En esta siguiente lámina, que es la misma encuesta del 5 de marzo, lo que hacemos es cambiar el rango de los ejes para que sean comparables con la encuesta que vamos a ver a continuación. Pero mientras, vean aquí cómo todos los pronósticos están bastante cercanos entre sí, como en una nube bastante compacta. Pero ya para el 20 de marzo las cosas comenzaron a cambiar de forma bastante dramática, con 20 economistas pronosticando una recesión en el 2020 desde niveles de menos 1.8 hasta menos 5.8% y en promedio menos 2.8%.
Cabe notar que varios están todavía por revisar su pronóstico y por eso quedan cerca de la nube original, pero en la próxima encuesta seguramente veremos a todos corregir en el mismo sentido. El panorama económico para México, como pueden ver en estas gráficas, se va a complicar de forma sustancial y más vale estar preparados para ello. Continuando con los datos de la semana, en México se publicaron las cifras de la oferta y la demanda agregadas que cayeron 1.6% real anual en el cuarto trimestre del año pasado, como podemos ver en la última barrita de la gráfica. Viendo hacia atrás, las caídas que vimos en los últimos 3 trimestres no se observaban desde el 2009, lo que nos revela que aún antes de la pandemia la economía ya venía mostrando señales de debilidad bastante claras. El consumo privado, que es el principal motor del mercado interno, repuntó un poco para crecer 0.9% real anual en el trimestre, pero sigue siendo una tasa muy débil. La inversión, que es el segundo motor del mercado interno, se contrajo 5.2% real anual en el trimestre, sumando ya 3 trimestres en franca contracción, como pueden ver aquí. Nuevamente, viendo hacia atrás, la caída mostrada por la inversión es la más marcada desde la crisis del 2009. La notable caída en la inversión se explica en gran parte por la incertidumbre que han generado malas decisiones de la actual administración, como por ejemplo la consulta sobre la instalación de una fábrica de la empresa Constellation Brands en Mexicali este fin de semana. La consulta deteriora el Estado de Derecho en el país, ya que además de ser completamente irregular, afecta a una empresa que ya ha invertido $1.400 millones de acuerdo al marco legal y con todas las de la ley. El Consejo Coordinador Empresarial emitió un comunicado para rechazar tajantemente esta encuesta y sus resultados, advirtiendo, entre otras cosas, que genera un entorno de incertidumbre jurídica. Muy lamentable que el presidente insista en este tipo de acciones que polarizan a nuestra sociedad y debilitan a nuestra economía. Ojalá alguien le explique que con este tipo de medidas simplemente se aleja la inversión y las posibilidades de crecimiento hacia el futuro. Regresando a los eventos económicos de la semana, Banco de México se sumó a la oleada de acciones fuera de calendario de otros bancos centrales y redujo su tasa de interés de referencia en 50 puntos base, llevándola a 6.50%, como podemos ver en la línea azul oscuro de esta gráfica, donde también podemos ver el recorte realizado por la Reserva Federal de los Estados Unidos. Adicional al recorte de la tasa de interés, anunciaron medidas para apoyar la liquidez de los mercados, como la reducción de los depósitos de regulación monetaria a las instituciones bancarias por 50,000 millones de pesos, una reducción de la tasa del instrumento de liquidez adicional ordinaria a la banca múltiple, la realización de subastas de crédito en dólares aprovechando las líneas swap con la Reserva Federal. Y por último, el fortalecimiento del programa de formadores de mercado de deuda gubernamental en colaboración con la Secretaría de Hacienda. Con estas acciones, Banxico busca asegurar el comportamiento ordenado de los mercados financieros nacionales, pero uno de los riesgos relevantes que señalan es que la inflación puede verse afectada por la depreciación del tipo de cambio. De hecho, una de las consecuencias de bajar la tasa de interés de referencia monetaria en este entorno es que el tipo de cambio se vuelve más sensible y puede seguir aumentando. En esta siguiente gráfica puede verse que la tasa de interés real ya está dentro del nivel que Banco de México considera neutral, es decir, que ya no frena pero tampoco impulsa a la economía. Hay una gran discusión, por cierto, sobre la efectividad que puede tener la política monetaria para impulsar a la economía, con muchas opiniones, incluyendo las de un servidor, de que se inclinan a pensar que es muy poco lo que la política monetaria puede hacer para impulsar la actividad económica, sobre todo en un entorno como el actual. Bajar la tasa de interés en las circunstancias actuales puede dar un poco de alivio a personas y empresas endeudadas a costa de los ahorradores, pero difícilmente logrará por sí sola la reactivación de la economía. Pasando a otro tema, en esta siguiente gráfica pueden ver la forma en que se ha desplomado el precio de la mezcla mexicana de petróleo de exportación, lo que ayudará a tener menores precios de la gasolina, pero representa un gran problema para Pemex, ya que muchos pozos tienen costos por encima de los $15 por barril de extracción. Para acabar con los indicadores hay que notar el fuerte repunte que mostró en Estados Unidos el número de reclamaciones iniciales por seguros de desempleo, que es un indicador semanal y que en las próximas semanas se va a disparar fuertemente por los efectos del COVID-19. En la semana que inicia tendremos mucha información económica en México que quedará relegada a un segundo plano ante la inquietud que genera la pandemia
y el comportamiento que seguramente mostrarán los mercados financieros, todavía viene más volatilidad. En Estados Unidos habrá que ver las reclamaciones por seguro de desempleo que ya comentamos y ver si el paquete fiscal que ya parece casi listo en el Congreso para apoyar a la economía ante los efectos del COVID-19 logra estabilizar a los mercados financieros. Como ya comentamos, hace falta más una coordinación internacional. Así nos enfrentamos a un panorama bastante sombrío para los mercados financieros y para la economía mundial y también para la economía mexicana, para lo que habrá que estar preparados. Pasando a otro tema, me compartieron un artículo del profesor Yuval Noah Harari, que es el autor de varios libros de gran influencia en la actualidad como Sapiens. En su artículo publicado en el Financial Times, habla del mundo después del coronavirus y vale la pena retomar algunas de sus reflexiones. Dice Harari que la humanidad enfrenta posiblemente la crisis más grande de nuestra generación, ya que las decisiones que tomen las personas y los gobiernos en las próximas semanas definirán al mundo en los años por venir. Advierte que enfrentamos dos elecciones particularmente importantes. La primera, entre la vigilancia totalitaria y el empoderamiento de los ciudadanos, y la segunda, entre el aislacionismo nacionalista y la solidaridad global. Luego de advertir del riesgo de permitir a los gobiernos extender la vigilancia sobre los ciudadanos, señala que hay una falsa elección entre la salud pública y la vigilancia, ya que se puede exigir tener la salud, pero empoderando a los ciudadanos. Para eso se necesita generar confianza y en los últimos años varios políticos irresponsables han deteriorado deliberadamente la confianza en la ciencia, en las autoridades públicas y en los medios. Y aunque la confianza normalmente lleva tiempo en restituirse, estos no son tiempos normales y en tiempos de crisis las mentes pueden cambiar más rápido. En lugar de construir regímenes de vigilancia, no es tarde para restablecer la confianza de las personas en la ciencia, en las autoridades públicas y en los medios. En ese sentido, el coronavirus es una gran prueba para la ciudadanía en el mundo. Respecto al segundo punto, la elección entre el aislacionismo nacionalista y la solidaridad global señala que tanto la epidemia como la crisis económica resultante son problemas globales que pueden resolverse efectivamente solo con la cooperación global. Advierte que dada la naturaleza global de las cadenas de producción, si cada gobierno actúa por su lado sin considerar a los otros, el resultado será caos y una crisis más profunda. Necesitamos un plan global de acción y lo necesitamos ya, pero la parálisis colectiva ha aprisionado a la comunidad internacional y parece no haber adultos en la sala. Menciona que Estados Unidos ha abdicado en su papel de líder y que la administración actual ha abandonado incluso a sus aliados más cercanos. Y aunque logren armar un plan de acción, pocos seguirán a un líder que nunca toma responsabilidad, nunca admite errores y rutinariamente se queda con el crédito y reparte la culpa a los demás. Menciona entonces que también hay una oportunidad si la humanidad se da cuenta del gran peligro que entraña la desunión global. Y termina señalando que la humanidad tiene que hacer una elección. Si elegimos la desunión, esto no solo prolongará la crisis, sino que podría dar lugar a otras catástrofes peores en el futuro. Pero si elegimos la solidaridad global, esto será una victoria no solo ante el coronavirus, sino sobre todas las epidemias y crisis futuras que puedan asaltar a la humanidad en el siglo XXI. Muy importante y valioso el comentario del profesor Harari, al cual quiero agregar mis 2 centavos con algunas reflexiones del libro que llevo ya un rato trabajando. Ojalá que esta crisis que se nos viene encima nos sirva para darnos cuenta como humanidad que ya alcanzamos lo que yo llamo el punto de las consecuencias globales, en el que la cantidad de seres humanos en el planeta, 7.7 miles de millones de personas, hacen necesario pensar a escala global. Ya que comenzamos a enfrentarnos a problemas globales como ahora con el coronavirus o como puede ser el problema del cambio climático que muchos no reconocen. Muchos países han elegido liderazgos políticos que los alejan de la cooperación internacional y de la globalización y los llevan hacia esquemas proteccionistas, nacionalistas y populistas, sin darse cuenta que eso solo terminará produciendo más pobreza y miseria para sus poblaciones. Se ha venido extendiendo una retórica que culpa la globalización
solución de prácticamente todos los males que vive el mundo, especialmente de la desigualdad y el crecimiento de la pobreza. Pero esa retórica es falsa y es algo que trato en el libro, pero no puedo hacer en un video de pocos minutos. La única forma de lograr mantener y mejorar los niveles de vida de la humanidad en general es a través de la cooperación a escala global, lo que implica una mayor integración económica entre los países. Tenemos que darnos cuenta, queramos o no, que ya somos parte de una humanidad a escala global y que si queremos ser buenos ciudadanos de nuestros países, de nuestras ciudades, tenemos que comenzar a pensar como ciudadanos del mundo, ya que lo que hacemos nosotros en nuestro vecindario afecta a muchas otras personas en lugares que ni nos imaginamos. Desafortunadamente, la gran mayoría de los líderes que han surgido, sobre todo en los últimos siglos en la historia de la humanidad, son del tipo que destruye, de los que logran poner de acuerdo a muchas personas, ¿sí?, para enfrentar un enemigo común, cuando ese enemigo son otras personas, exaltando emociones fuertes por las que las masas salen a pelear o hasta morir. Pero el mundo necesita hoy un tipo de líder diferente, un líder que en lugar de dividir, logre unir a las personas, un líder que construya, que logre generar acuerdos voluntarios para mantener un esfuerzo sostenido en el tiempo hacia un mejor futuro. Pero para que aparezcan esos líderes, primero tienen, creo yo, que surgir esos ciudadanos del mundo comprometidos con la humanidad y que tengan una conciencia global y que puedan explicarla y transmitirla a las personas a su alrededor. Ciudadanos que a la hora de votar no se deslumbren por promesas inalcanzables y sobre todo sepan que todo lo que vaya en contra de esa cooperación global entre los países y las personas debe rechazarse. La falta de un crecimiento económico más acelerado y mejor distribuido en el mundo nos revela que no hemos logrado entender el problema de construir las instituciones adecuadas. Simplificando al extremo el razonamiento, el mayor potencial del crecimiento económico y desarrollo se alcanzará cuando tengamos instituciones que permitan que cada persona haga aquello que mejor sabe hacer y más valor agrega a otras personas. Y algunas de las características que se necesitan para tener esas instituciones son la libertad del individuo, la protección del ciudadano y los incentivos adecuados para la cooperación a escala individual y a escala global. El libro, por cierto, se va a llamar Time to Grow o Tiempo de Crecer, porque el mensaje central y la conclusión final es que para lograr crecer económicamente, tanto como para un país como para escala global, hay que crecer como humanidad, lo que implica crecer como ciudadanos para actuar de forma más responsable y comprometida con este mundo que ya no da para más si seguimos actuando de forma infantil. Nuestra especie, el Homo sapiens, del cual todos formamos parte, se ha convertido en la especie dominante del planeta gracias a dos armas fundamentales: nuestra capacidad de razonar y muchas veces de anteponer la razón a la emoción, que es muy importante, pero el arma más poderosa es nuestra capacidad de cooperar. Creo que podemos ver la mayor parte de nuestra historia como el proceso de evolución de nuestra capacidad de cooperar, primero con otros individuos, luego dentro de grupos, aldeas, ciudades, países. Hoy día tenemos que encontrar la forma de cooperar a escala global, a nivel de toda la humanidad, ya que la única forma de evitar consecuencias muy desafortunadas para todos es justamente a través de la cooperación internacional. Ojalá que la crisis que está comenzando en el mundo nos sirva a todos para dar este paso que nos hace falta y que logremos superar la emergencia sentando las mejores bases para que la recuperación sea rápida, profunda, extendida y duradera. Pero terminando con lo que señalaba el profesor Harari, se requiere que aparezcan los adultos en la sala. Ojalá que los líderes mundiales se den cuenta pronto de ello y comiencen a actuar conforme lo demandan las circunstancias. El mundo lo necesita y cada país también lo necesita. Y con esto concluimos este programa número 164 de Economía en Breve. Va a salir un poco más largo del usual, espero que lo hayan considerado útil y con algunas reflexiones que valen la pena. Y los invito como siempre a suscribirse al canal, si el comentario les pareció útil, les gustó, que le den like y que lo compartan entre aquellos a los cuales también les puede ser de utilidad. Muchas gracias y muy buena semana.